Saludos. Titulamos este vídeo La brújula muestra la verdad. Grafito distensión 5 BMW TFT 5. Nosotros, y creemos que la mayoría, sobre todo cuando somos niños, nos sorprendemos cuando vemos, por ejemplo, cómo dos imanes se atraen o se repelen. Y cuando un clavo de hierro es atraído por los dos polos de un imán. Eso nos suele sorprender porque parecería que estos elementos inertes pues tienen vida porque se mueven por sí mismos. Y también nos sorprendemos cuando una brújula, y comenzamos a pensar de niños, cuando una brújula vemos que se mueve y nos indica siempre los 4 puntos cardinales. Pero entonces, la pregunta que nadie nos ha contestado, ni nos contestará, creemos nosotros, como no sea nuestro propio discernimiento, sería, pero ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Debe haber un sistema explicativo y no simplemente que te digan pues los polos de distintos signos se atraen porque sí. Debe haber un sistema explicativo, pero nosotros decimos que se silencia. ¿Y por qué? Pues porque se silencia a la fuente y al lugar predominante que tiene el ser humano en esta creación, realmente. Entonces, ese sistema explicativo es, sencillamente, es la acción de la fuente creativa, que es una acción consciente. Entonces, el sistema explicativo es la acción de la fuente creativa. ¿Y cuál sería esa acción de la fuente creativa? Que realmente no es difícil de decodificar. Pues esa acción es una tensión general en la cual se producen tensiones y distensiones locales. Y aquí está el movimiento de toda esta dimensión. En esta tensión general que la produce la fuente, pues se producen después tensiones y distensiones locales. Y que estas tensiones y distensiones pues afectan a la tensión general, no puede ser de otra forma. Y entonces esta tensión general, pues producida por la fuente, pues instantánea y permanentemente, pues restaura y reequilibra. Entonces, sencillamente, esto es un conocimiento muy básico de que existe una inteligencia creadora y que nada pasa desapercibido y que por tanto existe un sistema que nosotros hemos tratado quizás en una explicación de, por ejemplo, de la atracción de polos opuestos entre dos imanes, y ahora en este vídeo vamos sobre todo a tratar otro fenómeno, que es lo que decimos que un elemento de hierro pues es atraído por cualquiera de los dos polos de un imán. Por eso le decimos atracción bipolar y está en relación con la corteza terrestre. Por tanto, tenemos que dedicar también un recordatorio de en qué consiste principalmente esta corteza terrestre, que actualmente nos están atacando muy profundamente mediante esta corteza terrestre dimensional que nos protege. Por eso en el título de este vídeo hemos dicho la brújula muestra la verdad y hemos dicho grafito distensión, porque está relacionada también con este elemento del carbono, que es el del ser humano realmente. Entonces quizás puede parecer algo denso este vídeo, pues véanlo en varias partes si les parece, porque creemos que puede dar una visión general realmente y básica de esta dimensión. Entonces nosotros tenemos que recordar que hacemos este vídeo a fecha de octubre del año 2022 en una revelación, un apocalipsis revelación que decimos nosotros que es simple, pero que realmente pues son verdades que están y no se enseñan y se deberían enseñar principalmente a los humanos que ingresan en esta dimensión realmente. Entonces vamos a tratar aquí, como ya decimos, estas preguntas de por qué la atracción entre polos distintos y por qué esta atracción precisamente a un elemento de hierro de los dos
polos y está relacionado con la brújula y con los movimientos de la brújula. Y vamos a terminar tratando la importancia de la corteza dimensional y del ataque actual que se está produciendo a esta corteza, que mediante ella pues es como vamos a ver que nos introyectan o nos inoculan precisamente elementos para hacernos descender sobre todo al ser humano. Entonces este vídeo, vamos a recordar la intención de esta temática de este vídeo. Tenemos que recordar de una manera rápida algo que siempre venimos haciendo. Nosotros siempre estamos contando lo mismo desde diferentes formas. Entonces recordaremos el esquema creativo esencial y, como decimos, la estructura, recordar la estructura y formación de la corteza dimensional, porque eso está en relación con los elementos de hierro que van a cualquiera de los dos polos de un imán. Entonces, y esto estaría en relación pues, con la tensión y con la distensión. Y finalmente el punto quinto, pues vamos a tratar brevemente y entre líneas, podemos decir así, este ataque antinatural que nos produce la oscuridad desde esta corteza. Entonces vamos a ir rápido porque esto en realidad son recordatorios. Entonces vamos a dar explicación de este fenómeno de la atracción bipolar en relación con los materiales ferromagnéticos. Entonces el planteamiento de esta problemática es, por ejemplo, que nosotros vimos a un youtuber muy científico, podemos decir, que realmente se preguntaba si realmente un polo del imán es positivo y otro es negativo, ¿por qué ahora resulta que con partículas de hierro pues son atraídas tanto por el polo positivo como por el polo negativo? Y entonces él dio una explicación diciendo que entonces las fuerzas magnéticas iban de polo a polo, pero que eran distintas y unas iban en una dirección y otras iban en otra dirección. Nosotros eso lo descartamos totalmente y decimos que no es así, que no se va de polo a polo, sino que se va desde un centro hacia los polos. Y no es así, porque si fuera así realmente tendría que haber alguna característica que hiciera a una determinada partícula de hierro pues caer en una de estas líneas e ir a un polo, y otra determinada característica pues ir al otro polo, y resulta que no es así, simplemente es la proximidad la que hace la proximidad, pero a partir de este centro donde decimos nosotros que está desde donde se proyecta la fuerza, que es la que los hace ir a uno y a otro polo. Pero está esta pregunta, ¿por qué las partículas de hierro pues van a cualquiera de los dos polos, cuando hemos dicho que precisamente la fuente siempre se para en dos polos, polo norte y polo sur, o masculino y femenino? ¿Por qué estas partículas actúan de esa forma? Pues tiene que estar relacionado, y decimos nosotros, con la naturaleza de la corteza terrestre. Por eso tendremos que tratarla brevemente. Y entonces nosotros la explicación que damos pues sería una explicación que es la misma, que es de tensión y distensión, porque esa tensión y distensión pues es lo que también hemos explicado ya y lo volveremos a recordar, la atracción entre polos de distinto signo que vamos a recordar. Y aquí tenemos un esquema, simplemente pues que esto sería realmente pues la tensión creativa. Entonces una tensión pues es que hay una fuerza que sería la que esta parte de este polo va en una dirección, pero otra, que es el muelle, pues va en la otra dirección, y aquí se encuentra en ese estado de equilibrio. Cuando se rompe ese estado de equilibrio es cuando se producen estas distensiones que decimos nosotros. Por eso decimos que esta atracción bipolar, que ven aquí un imán y un clavo va a cualquiera de los dos polos, pues es consecuencia también de una distinción, porque todo sigue realmente en la misma forma. La fuente no engaña, siempre actúa de la misma forma, y esto puede ser entendido, pero tenemos que entender también la estructura de la corteza dimensional, que es el suelo que pisamos, ni más ni menos. Entonces tenemos que recordar el esquema creativo esencial, que ya pueden pasar y leer, que es desde un centro se proyectan dos polos y eso pues termina en una corteza, esa fuerza. Y entonces todo lo existente está sustentado por su correspondiente campo magnético, porque desde el inicio es un campo magnético general que se proyecta en muchos campos magnéticos individuales. Y entonces la creación realmente es un campo magnético general y múltiples campos magnéticos secundarios, y todos dependientes, no puede ser de otra forma, del centro creativo inicial, y sostenidos, y aquí viene la palabra clave que nos lo explica todo, sostenidos por la tensión permanente creativa. Y ahora estamos dando el nombre de campos magnéticos, pero es lo mismo evidentemente que hablar
o sea, que hablar de toroides dentro de toroides. Es lo mismo exactamente hablar de toroides que de campos magnéticos. Entonces, como hemos dicho que vamos a ir precisamente a la corteza para explicar ese fenómeno del clavo que va a los dos polos, a cualquiera de ellos, pues tenemos que empezar a recordar que la fuerza que actúa en esta corteza dimensional o suelo que pisamos, también le podemos denominar éter push o éter el empuje. Y este empuje del éter pues simplemente pues va creando, decimos nosotros, estratos existenciales, desde lo más sutil hasta lo más denso. Y en estos estratos existenciales pues hay que destacar dos niveles claramente. Entonces, estos estratos, por ejemplo, aquí tenemos el estado gaseoso, el estado líquido y el estado sólido. Pues todos son formados por ese empuje central que también es el mismo que nos proyecta al suelo. No es una falsa gravedad, es este empuje desde un centro interior imperceptible. Y crea en esos estratos dos fundamentales, como decimos. Y entonces, pues, ¿cuáles serían estos dos estratos? Pues uno de ellos es el estrato que conserva el centro en su interior, y eso sería toda la vida orgánica, es decir, todos los animales, plantas y el ser humano. Eso tenemos nosotros, ese centro en nuestro propio interior. Y el otro estrato sería el inorgánico o el estrato mineral, las piedras y minerales. Entonces, porque aquí ese centro no está en su interior, a excepción de los imanes. Esa es la única excepción, y por eso los imanes nos permiten ver las tres fuerzas. Pero todo ese estrato mineral, a excepción de los imanes, pues tienen, están direccionados, no con su centro en el interior, sino están movidos por el exterior. Es decir, una fuerza exterior es la que ya domina todo su movimiento, que es un movimiento de adormecimiento, el reino mineral. Entonces esos son los dos niveles. Entonces, siguiendo en esa explicación, en el nivel 1, entonces el predominio de este empuje del éter pues es vertical, viene desde arriba hacia abajo y establece, como ya hemos dicho, una escala de densidades. Y también es el mismo que produce el efecto atribuido a la falsa gravedad, es decir, que los objetos caigan. Entonces, en ese nivel pues existe una única polaridad a partir de un centro. Mientras que, por ejemplo, en los imanes pues ya no existe una única polaridad, sino cada imán tiene dos polaridades porque conservan el centro en su interior. Entonces, este nivel 1 es el exclusivo del reino mineral, en el cual todos los elementos, a excepción, como decimos, de los imanes, pues reciben desde afuera es el que recibe un empuje vertical y perpendicular a la superficie de la corteza terrestre. Y este empuje es el que forma y moldea dicha corteza terrestre. Y están los montes, los valles, etcétera, etcétera. Ese es el nivel 1. Y en el nivel 2... estamos siguiendo explicando, pues entonces ese empuje del éter pues tiene ya, además de esa componente vertical del nivel 1, tiene también una componente horizontal, que se da en los imanes, porque los imanes sí tienen en su centro todavía ese centro de emisión. Se conserva en los imanes, y en todo el estrato orgánico, toda la vida vegetal y toda la vida animal, pues tiene ese centro en su interior, por eso precisamente tienen también movimiento propio. Entonces esta componente horizontal decimos que supone que cada elemento posee el centro de su campo magnético individual en su propio interior y también una polaridad desde su propio interior. Por eso el ser humano, por ejemplo el varón, tiene predominancia de polaridad masculina, pero tiene en su interior las dos polaridades también. Eso también hace tiempo que lo venimos nosotros explicando o difundiendo. Entonces, en todos estos elementos terrestres pues existe una jerarquía de poder magnético, una jerarquía que se impone, se va imponiendo. Entonces, pero es una jerarquía natural. Entonces, como decimos, en el nivel 1 el predominio es un empuje vertical, desde arriba hacia abajo, podemos decir. Y entonces, el fenómeno, porque ahora venimos los dos tipos de que hemos dicho de atracción entre polos, cuando tienes dos imanes y los unes unos con otros. Entonces el fenómeno de la atracción entre polos de distinto signo pues se da en el nivel 2 de la jerarquía de poder magnético, porque aquí cada imán pues tiene los tres,
tiene los tres ejes, porque tiene su centro en su interior. Y en cambio, el fenómeno de la atracción bipolar ferromagnética, que es este que tenemos de que desde un mismo clavo va a cualquiera de los dos, pues se da en el nivel 1 de esta jerarquía de poder magnético, como acabamos de decir realmente, para ubicar cada fenómeno en su diferencia y también en lo que coincide. Entonces, en esta atracción que hemos dicho de polos de distinto signo, cuando tienes dos imanes aquí, por ejemplo, pues ves que si los acercas, pues se unen uno con otro. Ya esto lo hemos explicado. Y se unen uno con otro precisamente porque existe esta tensión general, que entonces, a nivel local, pues si están separados no pasa nada, porque sigue actuando la atracción general que mantiene cada uno de estos imanes pues simplemente pegados al suelo, evidentemente. Ahora, si tú los acercas lo suficiente uno al otro, pues entonces ya se rompe, ya entra uno, como tienen su propio campo magnético, entra uno en unión con el otro, y entonces aquí se produce a nivel general, pero de modo infinitesimal, que no podemos apreciarlo, pues un movimiento de acercamiento, porque se ha roto esta tensión de acercamiento, y por eso se une, y se une precisamente rompiendo la separación de positivo y negativo, y uniéndose el negativo con el positivo. Realmente eso ya lo hemos explicado, que vemos en un vídeo anterior, pero ahora en este que queremos ver la explicación del clavo, que es distinta y está relacionada con la corteza terrestre, pues decimos que entonces aquí el empuje máximo del éter pus en la corteza se proyecta en los elementos de hierro. Por eso, a nivel local, cualquier alteración que influya en la tensión que mantiene los elementos ferrosos pegados al suelo, pues puede producir una distensión que mueva estos elementos en dirección y objetivo opuesto al de la tensión, y eso es lo que explica el fenómeno de atracción bipolar ferromagnética, por la cual este clavo va a cualquiera de los dos polos de este imán, porque la tensión general la rompe precisamente cuando tú acercas un imán pues a este clavo que está en el suelo, y entonces va y se une a cualquiera de los dos polos. Por eso, si acercamos un imán a un clavo de hierro, el campo magnético del imán pues neutraliza el empuje vertical unitario general que mantiene el clavo en la superficie terrestre, y este clavo se eleva atraído hacia el imán, hacia cualquiera de los dos polos del imán, y evitando el efecto separador y repulsivo del muro de Bloch. Entonces al clavo de hierro le da igual ir al polo norte o al polo sur del imán, porque lo que lo mueve hacia el imán es escapar a la tensión vertical del empuje del éter que lo mantiene pegado a la corteza terrestre. Y como dicha tensión también está en el muro de Bloch del imán, pues entonces evita dicho muro, pero se ubica en cualquiera de los dos polos. Y esa es la explicación realmente, porque aquí lo fundamental es que se vence la tensión que lo mantiene pegado al suelo al aplicarle otro campo magnético, que es el campo magnético del imán. Entonces aquí, para que vean, esta es la tensión general. Y entonces en esta tensión general pues tiene a lo mejor pues un clavo pues ahí puesto en la superficie terrestre. Ahora tú le acercas un imán que tiene un campo magnético, pues entonces el campo magnético del imán pues entonces rompe este empuje que mantenía pegado al suelo ese clavo, lo rompe, y entonces entra, al romperlo se libera de la presión que lo tiene pegado al suelo, y entonces va a cualquiera de los dos polos, porque aquí le da igual, aquí lo sustantivo es evitar esa tensión que lo mantenía, que es la tensión general que lo mantenía, que aquí está representada, que lo mantenía pegado al suelo. Esta es la sencilla explicación. Lo estamos diciendo algo rápido, pero la persona simplemente que lo vuelva a ver y vea simplemente la sencillez y la coherencia. Entonces vamos a ver ahora cómo se ataca a esta corteza, a este mecanismo natural creativo que decimos que es esta tensión. Vamos a ver cómo se ataca de modo antinatural pues desde la corteza. Entonces, porque decimos que el mecanismo creativo natural consiste en una tensión permanente automantenida mediante movimientos naturales de tensión y de distensión. Entonces aquí tenemos representado, por ejemplo, serían los dos esferoides, y esta tensión es la que lo mantiene todo, al igual que hemos puesto ya para que esta explicación de la tensión. Bueno, pues de manera natural pues se producen movimientos como por ejemplo el movimiento de la fecundación vital de todas las especies. Ahí existe
un movimiento de distensión y también, por ejemplo, un ciclo natural, que es el ciclo del tiempo, por ejemplo, el Sol. Eso es natural y va produciendo distensiones, pero la fuente otra vez vuelve a colocarlo todo en su lugar y eso es lo natural. A partir de este centro, porque precisamente se producen esas pulsaciones y ella va manteniendo constantemente esta tensión general y de modo natural. Pero el ataque pues tiene distintos puntos, porque entonces esa tensión permanente de este mecanismo natural creativo es atacada mediante ya no una distensión natural, como acabamos de decir, como por ejemplo la fecundación, que eso es un movimiento que se produce de polo a polo, sino mediante una distensión artificial y tecnológica, mediante la tecnología. Y eso, aunque no tenga consecuencias aparentemente, pero sí las tiene a largo plazo. Por eso toda la tecnología lo que hace es producir esa distensión artificial y esa descarga, como por ejemplo la inducción electromagnética. Por eso decimos nosotros que eso es realmente pues también un ataque a la tensión natural de la fuente, podemos decir. Y ahora en esta actualidad, pues ese ataque, además, ese ataque tecnológico, además, pues se complementa con la introducción en el ser humano de elementos de la corteza dimensional que estuvieron presentes en la vida orgánica y están relacionadas con el ser humano, como es el carbono, porque la naturaleza del ser humano es el 666 del carbono, que tienen aquí su átomo, y entonces estos elementos pues son derivados del grafito y también la quitina está muy relacionada precisamente con estos elementos que son de la corteza y que la oscuridad precisamente pues los utiliza para perforar y llegar a la corteza del ser humano y introyectarse en su interior, y ese es el ataque, además del otro de la tecnología. Y entonces, ¿por qué ataque con derivados del grafito y también con la quitina? Pues nosotros decimos, y vamos a hablar entre líneas sencillamente, por si alguien entiende, nosotros decimos que esto es el pasado descendido, tanto los derivados del grafito que no queremos nombrar y la quitina, pues representan un pasado descendido de la estructura biológica del carbono, que te hace descender o nos hace descender por afinidad. Sería un tipo de caballo de Troya. Y nos hace descender sobre todo si es ayudado por un entorno de irradiación electromagnética artificial, que tampoco queremos nosotros nombrar. Y decimos afinidad descendida porque ahora pues forma parte de elementos de la corteza terrestre, pero que están relacionados con la estructura dimensional del ser humano, porque es la estructura del carbono y de la vida. Por tanto, el carbono pues es la base del grafito y del diamante. Y entonces, ¿qué estamos queriendo decir? Estamos queriendo decir que en ciclos pasados, pues esos son como desechos, pero próximos y afines al ser humano y a la vida, pero que ahora ya están en la corteza, y por tanto, si tienen afinidad, pues son fácilmente que tú los utilices como caballo de Troya para llegar y unirse con el ser humano, podemos decir así, de modo inverso y negativo, para hacerlo descender, sobre todo si tienes también pues un entorno de tipo electromagnético artificial. Eso en relación con, sobre todo, o sea, con los derivados del grafito. No sé si cada persona medite un poco sobre lo que estamos diciendo. Y ahora, ¿y por qué también la quitina? ¿Por qué también la quitina? Pues porque la quitina es el exoesqueleto de seres vivos, que entonces fíjense, eso es también una corteza, el exoesqueleto de seres aún vivos que están aquí, pero que ya toda su trayectoria es descender, pero aún están aquí, apoyándose precisamente en esa estructura de ese exoesqueleto. Entonces, ese exoesqueleto es realmente una corteza, pero esta ya tiene categoría biológica.
Esta ya tiene categoría biológica. Por tanto, esta también participa de la misma afinidad que estamos diciendo de los derivados del carbono, pero está incluso más próxima a la vida. Entonces es la corteza biológica más próxima a la corteza mineral, la corteza de la quitina, y por tanto forma parte del elemento descendido del carbono que la oscuridad también trata de inocular en el ser humano por todos los medios posibles. Y otro medio posible pues es utilizar la quitina para que el ser humano pues introyecte en su interior también quitina. Y fíjense que entre los elementos vivos y biológicos que no deberían ya estar aquí, pues son los más descendidos, son los insectos realmente. Son los insectos, son los de más tipo más demoníaco, pero han creado por sí mismos una cubierta para poder permanecer aquí, que es su exoesqueleto, su esqueleto exterior. Pero como están viendo ya, es también esa parte de la corteza, pero ya más de tipo biológico, y mediante ese elemento del carbono que es el elemento de la vida, porque entonces esto es como un caballo de Troya que al ser humano pues le hará descender más fácilmente, evidentemente, porque es como una especie de su recuerdo ancestral, pero ese ya está descendido, este ya está en los infiernos, podemos decir así, y de esa manera pues es lo que se nos hace y nosotros se nos pretende descender. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de este ataque final de ciclo? Pues sencillamente suplantar a la fuente que está ubicada en el ser humano, mediante tecnología, suplantarla. Entonces, esta afinidad descendida que decimos nosotros, introyectada en el ser humano y activada mediante magnetismo artificial tipo descarga que no queremos nombrar, pero que la persona puede ya saber a qué nos estamos refiriendo, qué tipo de irradiación electromagnética, pues consigue que el ser humano deje de ser el centro de equilibrio dimensional. Deje de ser. Ahora, sin embargo, su energía permanece. Y eso es lo que le interesa a la oscuridad. Permanece, pero aunque secuestrada y vampirizada por el nivel infradimensional máximo, que es el de Lucian. Entonces vean aquí, este es el proyecto Cápsulas de Seres Humanos, cápsulas de seres humanos que ya solamente le dan pues la energía, ellos sí vampirizan la energía que les interesa del ser humano, pero el ser humano ya deja de ser centro porque ya es como un zombie realmente, ya está dirigido por el exterior, y eso es lo que lamentablemente vemos nosotros en una mayoría de la humanidad. Están dirigidos por el exterior, lo que le dice el exterior, una serie de medios, y ya sabrán cuáles son los medios de información, pues lo adoctrinan totalmente y el ser humano se deja conducir, y este es el resultado realmente, bueno, el resultado que proyecta para una mayoría realmente. Entonces, ¿qué podemos sacar aquí de enseñanza? Pues una enseñanza muy, muy fundamental que lo estamos viendo en toda la naturaleza. Entonces, si en nuestro paso por esta dimensión no aplicamos el discernimiento innato otorgado por la fuente para dirigir nuestro propio comportamiento y desde nuestro propio interior, y en su lugar nosotros nos dejamos influir y direccionar por el exterior, es decir, lo que nos dicen, ya sabemos quiénes son los que nos lo dicen, pues entonces nosotros entraremos en la influencia de la corteza exterior mineral, que como hemos visto, estos elementos de esta corteza mineral, pues ella está dirigida desde el exterior totalmente, ya no pinta nada, podemos decir así, porque precisamente ya el ser humano en su propia vida pues ha hecho lo mismo, se ha dejado dirigir realmente. Entonces, ¿cuál será el destino pues de este ser humano? Pues el mismo que el de las piedras y los elementos materiales de la corteza, pues será el sueño profundo de la insensibilidad y la inconsciencia. Por eso nosotros estamos intentando alertar al ser humano para que no se deje conducir, Entonces vamos a terminar aquí diciendo una visión nuestra personal de este ataque de final de ciclo. Nosotros observamos nuestro mundo actual como una manzana parasitada totalmente por gusanos como las que tenemos aquí a la izquierda, totalmente. Ya han perforado toda la corteza suya exterior, sobre todo mediante el pensamiento. Entonces, está totalmente parasitado excepto el interior, a excepción de su interior, a excepción de sus semillas interiores, que permanecen sanas y con gran potencial de futuro. Y creemos que los seres humanos despiertos
que permanecemos fieles a nuestra conciencia interior, pues somos las semillas destinadas a cumplir el proyecto de la fuente original, este grupo humano, que es la calidad y no la cantidad. La cantidad está parasitada. Terminamos deseando fortaleza para todos en este ataque final de la oscuridad.